¿Qué tipo de mezcla es mejor? ¿Mezcla multitrack o mezcla two track? Multitrack le da 3000 patas. Hey, saludos, Yadielo por este lado. Y en este video te voy a estar explicando por qué es mucho mejor una mezcla multitrack a una mezcla two track. Bueno, en general, la mezcla toda la vida se ha trabajado en un formato multitrack. Ahora, ¿qué multitracks? El formato multitrack es este formato donde tú tienes cada instrumento, cada elemento que compone la canción por individual. En el caso del instrumental, las baterías por individual, sea el kick aparte, el snare aparte, el hi-hat aparte. Si tiene guitarra, pues cada guitarra por individual, el bajo aparte, las melodías aparte, los efectos aparte y la grabación de las voces, pues las voces, cada voz por individual, la voz principal por aparte, en caso de hacerle refuerzo o dobles por aparte, en caso de hacer armonías por aparte, en caso de hacerle alips por aparte, todo por individual, todo desmenuzado. Eso es como se le conoce el multitracks. Cuando hablamos de two track, estamos hablando de una mezcla o de ya la instrumental en formato WAV. Todos los elementos ya en la pista, como se le conoce. Tú en la pista, pues hay todos los elementos ya cohesionados juntos. Y las voces por individuales. En general, en la historia de la música, la mezcla siempre se trabaja en formato multitrack. De hace unos años para acá, con el hecho de las pistas de YouTube y todo esto, se ha creado este nuevo modelo de mezcla, que es el modelo de mezcla two track, porque pues, la gente tal vez compra una licencia económica y lo que tiene son los formatos WAV, o en el peor de los casos descarga la pista de manera, saben cómo funciona, y la descargan, la montan en Pro Tools, grabamos las voces y vamos a mezclar eso. Ahora, ¿cuál es el problema de ese formato two track? Esto es filosofía. Cuando entendemos la mezcla y entendemos la música, hay que entender que la música o una canción son varios elementos. Pero de esos varios elementos hay uno que es el primordial. En este caso, es la voz. Todas las canciones, todos los temas, todas las canciones, el principal instrumento es la voz. Nosotros hacemos todo en base a la voz. Cuando mezclamos un tema, se hace en base a la voz. Cuando se produce un tema, es produciéndolo pensando en la voz. Todo es en base a la voz, porque es nuestro instrumento principal. ¿Cuál es el problema con el multitracks? Que la mayoría, puedo hasta generalizar sin miedo, el 90% de los beatmakers cuando hacen pistas, y no lo digo a mal porque yo también soy beatmaker, hago instrumentales, hacen instrumentales olvidando el espacio de la voz. Y rellenan y olvidan el espacio de la voz. ¿Y cuál es el problema? Que a la hora entonces de tú querer mezclar un tema y mezclarlo en formato two track, se ha creado esta falsa perspectiva de que el beatmaker mezcla la pista y el que va a grabar las voces mezcla las voces y se unen las dos, y eso es una basura. Eso es como cuando en la universidad o en el colegio hacían un trabajo en grupo y decían, uno hagan una cosa, otro hagan otra cosa, y cuando lo unían eso era un Frankenstein. Y pues lamentablemente eso no es para nada bueno. Ahora, ¿por qué entonces se trabaja hoy en día el formato two track? Perdóname. ¿Por qué se trabaja hoy en día el formato two track? Bueno, hay que entender que esto es un negocio. Y aunque tal vez yo les recomiendo a todos los clientes y a todos los artistas que trabajan en formato multitrack, también entiendo que pues
hoy en día, en el formato que se ha trabajado, pues tú también llevas un modelo de negocio y pues por eso añado el formato multitracks y el formato two-track. Tienen costos diferentes, obviamente por tal razón. En el two-track no se mezcla el tema en base al instrumental. La voz se mezcla en base al instrumental. En el caso del multitrack se mezcla la voz o los instrumentos en base a la voz. Por eso tenemos voces más presentes, temas más pesados. No sé si les ha pasado, y sucede mucho en la música de hoy en día, que tú sientes que la voz está bien duro y esta cosa de que la voz esté bien presente y en el caso de la música urbana, que es la mayoría de las veces que hoy en día trabajamos, las baterías suenan bien duro, pero entonces, y las voces suenan duros, pero las melodías se pierden. Perdemos la melodía o no se entiende mucho, están bien bajitas las melodías. Y es precisamente por eso, porque como tenemos una conciencia de que no le estamos dejando el espacio a la voz, pues trabajamos la pista, se hace todo, se escucha brutal, pero no se les da el hueco a la voz. Ahora, cuando se va a mezclar, que tenemos la pista y tenemos las voces, pues no tenemos dónde hacer el espacio. Y entonces es que hay que empezar a inventar y empezar a añadir plugins como el Track Spacer que se usa hoy en día, que son herramientas que se han creado pues, precisamente por este tipo de problemática. Porque como hay que crearle el espacio a la voz, pero entonces ya esos instrumentos están posicionados ahí. Yo no puedo coger un instrumento y echarlo a un lado en un multitrack. Lo puedo hacer en esencia tal vez con un ecualizador mid-side o algo así, pero estaría echando todas las frecuencias, no solamente ese instrumento, y estaría echando todas las frecuencias que comparten todos los instrumentos que comparten esa frecuencia específica, y estaría echándolo hacia un lado, y ahí se puede estar corriendo el snare, se puede estar corriendo hasta el bajo hacia un lado, y pues sería una melcocha. Y la mezcla es un trabajo de sacrificio. En este caso, como les digo, y esto lo van a ver en mi canal todo el tiempo. Voy a estar explicando esto en mi canal. La voz es el instrumento principal. La voz es ese instrumento principal. Y si hay algo que yo tengo que sacrificar, de tener que sacrificar, serían los instrumentos, no la voz. Ahora, ¿cómo lo podemos trabajar? Sencillo. Con una mezcla multitrack, yo puedo trabajar lo que es el balance, trabajar lo que es el paneo, posiciono los instrumentos hacia los lados y entonces tengo el espacio de la voz. Ahora, si yo lo que tengo es el formato 2-track, ya yo no puedo hacer ese espacio del paneo porque ya está hecho, de haberse hecho. Porque hoy en día los instrumentos tienen tanto efecto, tanto reverb, tanto delay que se muevan hacia los lados y tenemos tanta cosa hacia los lados que pensamos que los sonidos están hacia los lados cuando realmente el sonido está en el centro y vamos a chocar muchas frecuencias de esos instrumentos y de esos elementos con la voz. Entonces tenemos que incurrir a plugins como el Sud 2 o el Track Spacer para entonces quitarle alguna frecuencia a la pista o abrirle una frecuencia a la pista para entonces poder hacer un hueco hacia la voz. Pero aquí lo que estamos es malformando también el instrumental. Y ese es el problema. En un formato multitracks esto no sucede. En un formato multitracks tú puedes tal vez, ya sería mínimo, ya tal vez un choque o un masking entre instrumento con voz, pues tú posicionas ese instrumento o tal vez le quitas un poquito de esa frecuencia a ese único instrumento, no a todos los instrumentos que engloban esa frecuencia, como sucedería con un two-track. Y es por eso que los temas multitrack suenan mucho más grandes, mucho más potentes, mucho más fuertes que los temas en formato two-track. So, recomendación de poder. Esto es una cosa que yo le digo a mis clientes de poder. Yo te recomiendo que lo trabajes en formato multitrack. El número 1 es la forma correcta de hacer una mezcla. Número 2, va a sonar mucho mejor y mucho más profesional y va a poder competir. Bueno, con una mezcla profesional va a poder competir con el sonido que está corriendo en la industria de la música
a diferencia de una 2-track que va a mezclar todo en base a la voz. Y entonces, si la pista se escucha pequeña, tienes que reducir la voz a eso. Si la pista se escucha explayada, tienes que reducir la voz a eso. En el caso del multitrack, no. En el caso del multitrack, tú puedes tirar todo a cero y empezar desde cero, subir los volúmenes, darle volumen a cada instrumento que tú quieras, panearlo, posicionarlo hacia donde tú quieras, que sea coherente con el tema y con la forma del tema. Y cada sonido va a tener su posición sin chocar. Cada cosa va a tener su espacio y la voz va a tener su espacio. So, recomendaciones. Siempre mezcla multitrack. Ahora, pues en caso de que tal vez la persona lo que tenga ya sería el 2-track y eso, pues nada, hay formas de hacerlo, pero siempre dejo saber a mis clientes, siempre le dejo saber a mis clientes que podemos tener algún problema con algunas frecuencias que vamos a tener que eliminar para entonces poderle dar ese espacio a la voz. Y es por eso que es 1000 veces mejor una mezcla multitrack que una mezcla 2-track. Seguimos educando.